la Chevrolet Tracket, propiedad del padre. Con, obviamente, todo lo que se robaron, lo pusieron en la camioneta y se llevaron todo. Gracias, Mati. Y ahora nos vamos a Ezeiza, donde está Ezeiza. Marco Bustamante. Ahí están los trabajadores de Cresta Roja en una protesta contra los despidos. Marco, ¿nos escuchás? Hola Pablo, sí, decías bien, aquí estamos en la ruta 205, kilómetro 37, y mirá cómo está todo. Después de 15 días, los trabajadores de Cresta Roja levantaron finalmente el corte. Lo que destrabó la negociación fue una reunión que hoy mantuvieron más temprano con la gente del municipio de Ezeiza. Prometieron volver a esta ruta 205 el próximo lunes, y el martes los trabajadores de Cresta Roja van a estar marchando al Congreso de la Nación. Gran presencia de gendarmería a esta hora aquí en la ruta 205. Cuando se decidió levantar el corte, bueno, la desconcentración fue totalmente inmediata. Querían evitar que un pequeño grupo se quede acá y que tuvieran algún tipo de problema con la gente de gendarmería. Entonces, repetimos, está levantado el corte aquí en la ruta 205, kilómetro 37. Hace tiempo estábamos reseñando este problema, que vale decirlo, estos son los incidentes y este problema atraviesa la grieta. ¿Por qué? El gobierno anterior, con el grupo Racik, no alcanzó a solucionarlo. Quedó de herencia pesada. En Cresta Roja, el presidente Macri, en 2016, anunció una nueva etapa, con nuevos dueños y reactivación. Sí, recordemos tras una represión que hubo en diciembre de 2015, ¿no es cierto? Exactamente. Apenas asumió Exactamente, pero además, Macri. el contrasentido, para que lo entienda quienes nos están mirando, es que no es una industria deficitaria, es una de las principales avícolas de Latinoamérica. Estamos importando pollos, ¿se entiende el tema? Bueno, ¿cuál es la razón en cuestión? Vuelve a intervenir el municipio para tratar de atenuar las cosas, buscando una salida que hasta ahora, insisto, viene trazando la grieta sin solución, pese al cambio de titulares y todo lo que se ha extendido en un gremio como alimentación, e insisto en remarcar, no deficitario. Es una planta de faena, es una planta de procesamiento, tiene todos los adelantos tecnológicos, y allí se, digamos de alguna manera, se oficializó una nueva etapa de empleo que todavía la Argentina no llegó. Esta gente la está sufriendo en carne propia con incertidumbre. Nueva instancia, pero atención con esto, no es un sector alimentario de déficit, es de pleno consumo. Luis, hay que contar cómo se inició este conflicto, ¿no? Digo, más allá de lo que vos decías de la intervención del gobierno nacional, que incluso fue una de las banderas, ¿no?, de la recuperación del empleo de este gobierno. Ahora la nueva empresa, ¿qué es lo que anuncia? Que va a haber una reestructuración. Exacto. Por eso es que comienzan las medidas de fuerza que comenzaron esta semana y que el miércoles también fueron parte de una represión por parte de las fuerzas policiales. Es allí donde decidieron hacer un acampe. Por ahora podríamos decir que hay un impas en lo que tiene que ver con las negociaciones, que obviamente es un sector que ya viene peleándola hace 2 años, que es una empresa que no logra remontar pese a que tiene nuevos dueños. Y se habla de despidos de 800, más de 500 personas. Más de 500 personas, pero además, más de 500 personas. Además, no es un detalle de color. Las primeras despedidas fueron mujeres. En la línea del proceso, la calidad de mano hace que el toque femenino sea una realidad. Y el encuadre de los trabajadores está muy complicado por esto que explicaba Natalia. Es decir, no es Cresta Roja un hecho aislado al nuevo modelo laboral que se viene. ¿Querés que te diga? En el país y en la región. Pero acá hay gente de por medio. Y en este caso, los números no están cerrando con la gente dentro. ¿Se entiende lo que queremos decir? Lo decían hace tiempo en Siempre Noticias, en el móvil de Crónica con Rodolfo Morel, en Recorrida, aquellos
Sí, perdóname, Sí. Luis, hago un paréntesis para interrumpirte. Esta fue una primicia tuya, fue una primicia de Luis Autalán aquí en Siempre Noticias. No destaco esto. Es mérito, digamos. Bueno, sí, está Tratamos bien. de Fue dar primicia. información porque esta gente está trabajando y lo que les decían en aquel momento a Rodolfo Morel, a Marco Bustamante, a nuestros compañeros, era la cuestión que no es título de etapa, es que quien pierde este trabajo no tiene una posibilidad de reinsertarse Claro. en otra avícola. Exactamente. Igual, Insisto con sí. marcarlo. Hay El que- pollo es, sí. las aves que allí se procesan son de alto consumo familiar. Igualmente, más allá de las protestas que tienen que ver con esta reestructuración de la empresa, ya hay muchos trabajadores, más de 200 trabajadores que hace 4 meses Claro. que no cobran, Que no cobran. sus salarios. Exacto. Digamos, esto no tiene que ver con una protesta improvisada No. o con un supuesto anuncio de reestructuración. Tiene que ver con una respuesta de los trabajadores de que no están cobrando sus sueldos hace 4 Es una meses. realidad. Y tan ¿no? cierto es lo que Luis, dice, Luis, tan ¿y qué- cierto es lo que dice Natalia Bacareza, que lo que ella está explicando en este momento superó a la estructura sindical. Es decir, en un momento el gremio de alimentación y el gremio que se ocupa de otro sector de trabajadores fueron desbordados por los propios delegados de planta que lo que veían venir era lo que les estaba pasando en ese Luis, momento. ¿cuál es el futuro de estos trabajadores? ¿Pueden insertarse en otro trabajo? A ver, ¿Pueden ser Todavía no fueron contratados? despedidos. el- No le enviaron por eso. los telegramas. Por Hay eso dos- mismo, hay por dos eso mismo. puntos. Hablo del futuro de estos trabajadores de aquí en adelante. Hay 2 puntos. Sí. La edad de muchos de ellos, que superan los 40 años, complica la situación para insertarse en cualquier otra disciplina. La segunda es que plantas de este tipo solamente están ubicadas en la Mesopotamia, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Sin Pero además- importar el grupo etario. No, sin importar el grupo etario en este momento. Pero insisto con esto, de aquellos que ya fueron despedidos, que son parte de la historia, que no tienen mañana, no han podido reinsertarse en el mercado laboral. Que esta es la pregunta que no se hace ni la oposición ni el oficialismo y son los temas de la gente. Señores, ¿cuánta gente que perdió su empleo, como los trabajadores de Cresta Roja, pudieron recuperar algún empleo concretamente para sobrellevar su ¿De vida? cuántos trabajadores estamos hablando? Hoy aquí más de 500 tienen, Más de 500. tienen peligro de perder su fuente de Escuché, trabajo. Todavía no. Estaban hablando de Sin 800 posibilidad de los reinsertarse. propios Lo que pasa es que trabajadores, hay ¿no? un plan de reestructuración Sí. donde todavía no está claro la cantidad de gente que va a quedar afuera. Sí hubo algún ofrecimiento de retiros. Por ejemplo, Retiros que durante voluntarios. un año les van a estar pagando 10.000 pesos. Bueno, esto los trabajadores... ¿Ese es el retiro voluntario? Ese es el retiro Claro. voluntario. Por un año, 10.000 pesos. Nada. Y eso es lo que están rechazando también. Claro, Y sí, además sí. no le enviaron ni telegramas de despido ni anuncios. O sea, está todo como en un limbo. No se habla de Sí, indemnizaciones. y agreguemos un ¿Cómo es? número Sí, a lo sí. que dice Natalia. Te ofrecen 10.000 pesos. Ya en lo que va del año, la inflación, estiman los economistas, va a ser de 24. Bueno, esta gente no está apostando al mercado financiero. Es gente que está tratando de juntar los pesos para comer. Y como dijo mi compañera, hace varios meses que no perciben el sueldo. Con lo cual, los retiros voluntarios pasan a ser involuntarios. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir Clarísimo. sobre las imágenes que vemos? Aparte, bueno, creo que la cantidad de gendarmería en el lugar, tratando de, no sé de qué, porque la verdad es que es un acampe que no hay ningún riesgo de que suceda nada. Incluso el miércoles pasado hubo una represión y bueno, se terminó levantando esa protesta. Claro. Y bueno, ahora realizaron este acampe. Estamos hablando de una empresa que fue recuperada por otra empresa privada, Exacto. ¿no? A través Un de consorcio la de decisión del gobierno nacional, que en plena crisis trata de resolver esta cuestión. Porque recordemos que es una empresa que tiene arriba de 1.000 empleados. Estamos 1.200, 1.300 empleados, de los cuales había más y que ya en su momento, cuando empezó la crisis en 2016, habían quedado fuera de la empresa. Ahora de estos 1.000 empleados hay 250, 500, el número es muy amplio, pueden quedar en Sin la trabajo. calle. Sí. Sin Sobre- posibilidad de reinsertarse en el trabajo. Sí. Ahora, Y ¿qué el pasa? argu- ¿Se consume menos pollo? No. ¿Cuál es el tema? No, porque inclusive ¿Cuál es hay el importación problema? de aves. Los costos, Claro, ¿no? Los costos. el tema es los costos. Los costos. Y los nuevos dueños. Los en costos su- laborales, los Claro, costos de producción. En su ley, los nuevos dueños dicen, para que yo me haga cargo como corresponde, me tienen que cerrar los números a mí. En el medio está la gente. Y para recordarlo, esto atraviesa la grieta, porque durante la época del kirchnerismo fue una olla a presión.
se trató de contener con varias herramientas lo que fue un desmadre. Luego los dueños del grupo RACIC acusaron al gobierno, este gobierno tomó, digamos, el primer dolor de cabeza de un incidente en ruta precisamente tuvo lugar en Cresta Roja. Y termina los intendentes de la zona, en este caso el que abordábamos de Seiza, tratando de solucionar el tema porque la cuestión le explota a él en su propio distrito. Hay toda una cadena combinada que en realidad termina en lo que decía mi compañera. 500 personas con incertidumbre de qué va a pasar con ellos. ¿Hay mañana para ellos? Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces levantaron Cresta Roja? Porque el gobierno Levantaron puso plata, ¿eh? 2 veces. No, Puso desde plata. el anterior gobierno, pero... 2 Bueno, pero veces. pará, yo quiero preguntar algo. ¿Qué hicieron con esa plata? Bueno, La ahí pusieron está. para levantar. ¿Qué hicieron? ¿Por qué no levantaron? Le dieron Terminaron 2 veces... achicando en realidad Bueno. la empresa. ¿Cómo es la historia? Vamos, No la entiendo, por vamos eso a te abordar pregunto. un tema complicado. Subsidiar empresas a veces es sencillo y hasta es un gesto político que te suma compromiso empresario. Ahora, la independencia de la empresa para con esos fondos es el manejo que tiene que darse. Por eso se dice, tiene que tener el Estado controles desde ya, porque si no suceden estas cosas. Hay algo más que reflejar los números. Insisto, solamente estamos hablando de datos duros, de 500 personas en riesgo, de trabajadores que están más allá. O sea, esta gente ni siquiera sabe lo que es un LEVAC. En esta gente está sí. trazando cuál es el día de mañana. Repasemos lo que está ofreciendo la empresa, una Sí. empresa que obviamente compra una empresa que ya estaba en crisis y lo que hace obviamente es ofrecer a los trabajadores un plan, ¿no? En este plan no de despido, sino de achique de personal, se ofrece estos retiros voluntarios que van a tener una extensión de 1 año y se le ofrecen 10.000 pesos. Bueno, por un lado, esto, que tiene que ver con la ayuda monetaria para que no queden en la calle y que tengan 1 año para volver a reinsertarse Hablamos laboralmente. de 10.000 pesos por mes de acá a 1 año. 10.000 pesos por mes a 1 año. Hay un sector de los trabajadores que lo aceptan Sí. y Por otro supuesto, que claro. no. Evidentemente es el que no, el que está reclamando hoy. Ya lleva más de 1 semana este conflicto en la ruta 225, creo que es, si no mal recuerdo, ahí en la zona de Seiza. Y bueno, obviamente es una decisión de todos los trabajadores de reclamar por lo que tienen que ver con sus puestos laborales. Todavía no hay una decisión definitiva de lo que tiene que ver con la reestructuración que planteó la empresa, que involucra a más de 1.000 trabajadores. Y lo que están planteando también es promesas de reincorporación Claro. en el futuro. Sí. Te están diciendo, de acá a 1 año podemos llegar a reincorporar a 250 personas. Es decir, Bueno, de aceptar eso que te ofrecen, esos 10.000 pesos, como algo. Sí. Ir Sí. aceptando algo. De acá a 1 año y de ahí rever la situación para un futuro.